Hola a todo el mundo y bienvenidos a Danicultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Danicultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un episodio más del podcast Danicultura. Lo primero que quiero contaros es que quería daros las gracias. Las gracias por el tiempo que le dedicáis a escuchar el podcast y por el tiempo que le dedicáis también muchos y muchas de vosotros y vosotras a ver los vídeos que publico en el YouTube. Porque si me estás descubriendo ahora mismo a través del podcast, que sepas que que todo esto nació en un canal del YouTube en el que cuento diferentes historias que quizás si has descubierto este podcast seguramente te interesen. Así que ve al YouTube y busca Danicultura y ahí aparezco contando cosas del huerto y con diferentes historietas que seguramente te interesen. Si has encontrado este podcast es porque tienes ciertas inquietudes que quizás compartamos tú y yo. Así que id allí a echar una ojeada a ver qué os parece y me lo comentáis. Me lo ponéis en comentarios en los vídeos del YouTube que os interesen y aquí en el cajón de comentarios en iVoox también lo ponéis, o me podéis mandar un correo electrónico a sistemadanicultura@gmail.com. Y bueno, vamos a continuar con el spam. Suscribíos y otra cosa, si os gusta el podcast, compartidlo. Eso es muy importante y dadle al like, por supuesto. Pero para mí, que lo compartáis es muy importante porque quizás le guste el contenido a otras personas que tengáis en mente. Así que eso, compartidlo y comentad, dadle al like, bueno, ya sabéis. E id al YouTube a verlo. Y por cierto, y ya termino este pequeño momento de spam. Hay un canal de Telegram en el que la comunidad Danicultura también ahí se pone en contacto los unos con los otros y salen temas de conversación muy interesantes. Y por cierto, precisamente el tema del que voy a hablar hoy surgió ahí en el canal del Telegram. Por eso os digo que es muy interesante que os unáis a ese canal, porque yo creo, bajo mi punto de vista, que puede enriqueceros a todos, a mí el primero. De hecho, este tema del que voy a hablar hoy surgió ahí, así que voy a empezar a desgranar un poco el asunto del que quiero hablar hoy. Como os digo, el tema del que voy a hablar hoy surgió en el canal del Telegram de Danicultura y lo propuso Susana Andoyo. Hola Susana, una habitual del canal de Danicultura del YouTube, una habitual también de aquí del podcast y una persona que también aporta cosas muy interesantes en el canal del Telegram. Y ella un día compartió una noticia en el canal del Telegram de un medio conocido seguramente por muchas personas que es el Huffington Post, un medio digital. Y esa noticia Susana puso un enlace en el canal del Telegram y entonces añadió un comentario que voy a leeros.
que si queréis debatir, este es un buen tema. Cómo generar corrientes de pensamiento único. Y la verdad es que a mí me resultó muy, muy interesante y me lo sigue resultando. Y es que el titular de la noticia dice así, a bocajarro: un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Así, ese es el titular. Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Y claro, visto así, dice, bueno, vamos a partir de la base de que estas noticias y estos medios de comunicación digitales buscan lo que se conoce como el clickbait, es decir, buscan visitas y mira, por ejemplo, nosotros los del grupo del Telegram seguramente todos hayamos entrado a ver qué pone ese artículo. Yo el primero, porque a mí me interesaba mucho saber a qué se estaban refiriendo en esta noticia o con este titular, porque así a bocajarro la verdad es que a mí, bueno, me generó un poco cortocircuito. Bueno, en realidad no, porque a mí me da la sensación de que hay muchas noticias que más que informar buscan en muchas ocasiones enfangar un poco el panorama. Y bueno, si el titular es ese, un estudio pone en jaque los huertos urbanos, el pie de este titular añade: la agricultura urbana, la práctica de cultivar dentro de los límites de una ciudad, se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo. Y quizás aquí ya podemos ver, o por lo menos yo, todo esto va a ser mi opinión. Bueno, pues yo aquí lo que veo ya es como que te va indicando que la práctica de los huertos urbanos, ¿no?, está siendo como algo muy popular. Y claro, si todos nosotros cultivásemos nuestra propia comida, quizás habría algún interés de, ¿por qué no decirlo?, grandes empresas que quizás se viesen un poco agredidos, ¿no? Yo creo que sí. Si, por ejemplo, todos tuviésemos, o imaginaos, todas las comunidades de vecinos tuviesen una zona común en la que cada uno tuviese una zona de huerto, no digo que nos convirtiese en personas absolutamente autosuficientes, pero sin duda, parte de la comida que consumimos a diario, pues toda esa parte de la comida ya no la compramos. Por tanto, hay ciertas partes interesadas en que esto no se dé. Eso, vamos, a mí me parece claro. Las grandes empresas de la alimentación, que son unas entidades con un poder absolutamente increíble, como puede ser Monsanto, como puede ser Nestlé, por ejemplo, y más, que ahora mismo no he consultado, pero podríamos entrar dentro de eso y ver que son empresas con un poder increíble. Entonces, claro, son unas empresas que no voy a decir yo que hayan pagado directamente esta noticia, pero bueno, no sé, hay ciertos, digamos, hay ciertas condicionantes en la opinión pública que les interesa que sean de una determinada manera. De ahí el comentario que hizo Susana Andoyo, que me hizo mucha gracia, cuando añadió al enlace que puso en el Telegram, que dijo que si queréis debatir, este es un buen tema: cómo generar corrientes de pensamiento único. Eso es lo interesante de su comentario. Todo en sí mismo lo es, pero a mí me hace gracia eso de generar corrientes de pensamiento único. Porque es lo que quiero analizar yo de todo esto. Ya no solo la noticia en sí, que ahora vamos a desgranar un poco, pero claro, ¿qué quiere el Huffington Post que pensemos? Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Pues a mí me parece que es un titular un poco teledirigido, porque claro, si solo lees esto, pues no sé. A mí no me informa.
a mí no me está informando de qué trata un estudio. Ese estudio del que hablan no me está diciendo nada concreto. Bueno, el estudio sí me dice algo en concreto que ahora vamos a hablar, pero la noticia, hombre, Huffington Post, dime exactamente, o incluso en el pie del titular, dime qué está diciendo ese estudio. Un poquitín así resumido. Que en 2 líneas lo puedes decir, la verdad, más o menos, ¿eh? Porque ahora vamos a ir desgranando la noticia. Y voy a leer muchas partes de esta noticia. Por ejemplo, empieza diciendo: las frutas y verduras cultivadas en huertos urbanos tienen una huella de carbono, en promedio, 6 veces mayor que las cultivadas convencionalmente, según un estudio de la Universidad de Michigan. Yo, por cierto, he intentado encontrar este estudio, no soy capaz. O no he sido capaz de encontrarlo de manera fácil. Así que nos vamos a centrar en lo que quiere decirnos la noticia del Huffington Post. ¿Qué quiere decirnos Huffington Post con esta noticia y ese titular? Por ejemplo, en estas 3 líneas que os acabo de leer, yo ya estoy viendo más información. Hombre, decírmelo en el titular. Pero bueno, ya nos está indicando que la huella de carbono de estos huertos urbanos es 6 veces mayor que las cultivadas de manera convencional. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que, por ejemplo, yo aquí en el jardín tengo un pequeño huerto. O sea, y me están intentando hacer creer a la gente que no hace huerto ni urbano ni no urbano, que la práctica que estoy siguiendo aquí es 6 veces más contaminante que un cultivo que se está manejando con tractores, con pesticidas, con herbicidas, con toda una cantidad de elementos absolutamente nocivos para el planeta y para las personas. Y me están diciendo eso, que ese tipo de prácticas tienen menos huella de carbono que la mía aquí en el huerto. En el huerto que no utilizo ni pesticidas ni abonos de síntesis química ni nada. O sea, me están intentando decir eso. Claro, alguien dirá, bueno, eso es la excepción. Ya, pero es que aquí se está diciendo que los huertos urbanos, concepto huerto urbano que todos tenemos en la cabeza, es 6 veces más contaminante con respecto a la huella de carbono que las prácticas convencionales. Bueno, pues permítanme, señores del Huffington Post, que dude de esto. Oh my God. Para empezar con el análisis del artículo, es que resulta que empiezas a leer y es que ese estudio no se está refiriendo a los huertos urbanos que probablemente casi todo el mundo tenga en mente. El típico huerto manejado por una comunidad de vecinos o un vecino individual o lo que sea, que normalmente ese tipo de prácticas de agricultura suelen ser muy respetuosas con el medio ambiente. Ya no solo bajo mi punto de vista, sino gracias a mi observación de muchos huertos urbanos, por ejemplo, que hay cerca de mi casa. En un entorno como, bueno, es más periurbano, no están metido dentro del casco urbano, pero podríamos considerarlo como el huerto urbano. O como otros huertos urbanos que yo soy capaz de localizar a través de, por ejemplo, YouTube, gente que practica un tipo de agricultura, llamémosle biológica, que me gusta más que ecológica, esa denominación, pues unos huertos llevados con unas prácticas biológicas de respeto tanto a la biodiversidad, los ecosistemas, el suelo, todo ese tipo de cosas, es lo que casi todo el mundo tenemos en mente cuando hablamos de un huerto urbano. Pero es que resulta que si lees la noticia, es que ya no nos estamos refiriendo a eso. El estudio habla de otro tipo de prácticas, habla de granjas y de invernaderos que llevan a cabo prácticas convencionales, lo que pasa que dentro de ciudades. Yo eso no lo he visto nunca, la verdad. Pero claro, estamos hablando, creo que habla ese estudio de este tipo de prácticas. Por lo menos es lo que nos indica la noticia. Vamos a seguir leyendo.
La agricultura urbana, la práctica de cultivar dentro de los límites de una ciudad, se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo y se promueve como una forma de hacer que las ciudades y los sistemas alimentarios urbanos sean más sostenibles. Según algunas estimaciones, entre el 20% y el 30% de la población urbana mundial se dedica a alguna forma de agricultura urbana. Vale, vamos a detener aquí. Y claro, o sea, el 20%, entre el 20 y el 30% de la población urbana mundial se dedica a alguna forma de agricultura urbana. Y ahora vamos a analizar vuestras ciudades, vuestros entornos. Yo creo que aquí entre el 20 o el 30% de la población de León, que es donde yo vivo, pues no se dedica a la agricultura urbana. Desde luego que no. Quizás tengan un huerto en el pueblo o algo así, algún tipo de conexión con la agricultura. Bueno, eso yo no discuto. Que un 20% de la población de León tengan ciertas conexiones con alguna práctica agrícola. Pero de ahí a que desarrollen dentro de la ciudad una práctica agrícola, un 20 o un 30% me parece algo que no se corresponde. Aunque claro, si aquí estamos ampliando el abanico a la población del mundo, pues claro, hay muchas ciudades muy llenas de gente que viene directamente del campo y seguramente practiquen cierta actividad agrícola casi por subsistencia en muchas zonas del mundo, la verdad. Pero creo que incluso ni siquiera este artículo se está refiriendo a eso. ¿Y por qué lo creo? Bueno, pues porque vamos a seguir leyendo. Y leo. A pesar de la fuerte evidencia de los beneficios sociales y nutricionales de la agricultura urbana, su huella de carbono aún no se ha estudiado lo suficiente. La mayoría de los estudios publicados anteriormente se han centrado en formas de agricultura urbana de alta tecnología y que consumen mucha energía, como granjas verticales e invernaderos en tejados, aunque la gran mayoría de las granjas urbanas son dedicadamente de baja tecnología, cultivos cultivados en el suelo en parcelas al aire libre. Vale, vamos a detener aquí la lectura y vamos a analizar un poco este párrafo. Bueno, ya dice que a pesar de la fuerte evidencia de los beneficios sociales y nutricionales de la agricultura urbana, bueno, es que este renglón a mí me recuerda mucho a aquellas noticias que salían en los 80 y en los 90, en las que un médico decía que fumar media cajetilla de tabaco no tenía nada que ver. No había unos estudios que dijesen que el cáncer estaba relacionado con fumar tabaco. Me recuerda un poco a eso. No digo que sea lo mismo, pero me recuerda bastante, la verdad. Porque, o sea, ya te está diciendo que hay una fuerte evidencia de que hay muchos beneficios sociales y nutricionales. Una fuerte evidencia. Pero claro, dice que aunque la gran mayoría de las granjas urbanas son decididamente de baja tecnología, o sea, te está diciendo que la gran mayoría de granjas, que aquí habla de granjas, yo creo que esto es una traducción que es un cortapega y darle al traductor del Google, porque ¿qué granjas hay en las ciudades? En León, por ejemplo, hace tiempo que ya no hay granjas en el casco urbano. Granjas, y me estoy refiriendo quizás a personas que tenían vacas. De hecho, puedo encontrar alguna aún cerca del casco urbano, pero de ahí a hablar de una gran granja, gente que tiene algunas cabezas de ganado. Pero bueno, y eso estamos hablando de León, que es una ciudad que está aún muy vinculada a su alfoz. Su alfoz son los pueblos, digamos, que la rodean. Pero claro, si esto lo está leyendo una persona de una gran ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, es que claro, le puede resultar algo impensable que haya una granja en medio de Callao, por ejemplo. Claro que es impensable. Pero claro, es que este párrafo ya fue el que a mí me cortocircuitó la cabeza. La mayoría de los estudios publicados anteriormente se han centrado en formas de agricultura urbana de alta tecnología.
Entonces, ahora nos está diciendo que va a hacer otro tipo de estudios este estudio, valga la redundancia. Y voy a seguir leyendo. El estudio, publicado en la revista Nature Cities, tenía como objetivo llenar algunos de los vacíos de conocimiento comparando las huellas de carbono de los alimentos producidos en sitios de agricultura urbana de baja tecnología con los cultivos convencionales. Utilizó datos de 73 granjas y jardines urbanos en 5 países: Francia, Alemania, Polonia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y es el estudio publicado más grande para comparar las huellas de carbono de la agricultura urbana y convencional. Vale, vamos a analizar también esto. Ya estamos metiendo aquí ciertos países que, bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Alemania y Francia. Vale. A mí ya hay varios países que consumen petróleo en general como si no hubiese un mañana, como por ejemplo es Estados Unidos. Porque de hecho Estados Unidos necesita, según precisamente su huella de carbono, su gasto, digamos, en recursos y demás, 5 planetas Tierra para sacar adelante su economía. Porque es lo que consumen. 5 planetas Tierra. Bueno, a ver, aquí no somos santos, porque en Europa creo que necesitamos 3. O sea, es una cosa absolutamente irracional lo que hace el ser humano a día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a ir avanzando. Se analizaron 3 tipos de sitios de agricultura urbana. Granjas urbanas, administradas profesionalmente y enfocadas en la producción de alimentos. Jardines individuales, pequeñas parcelas administradas por jardineros individuales. Y jardines colectivos, espacios comunitarios administrados por grupos de jardineros. Vale, eso es lo que este estudio va precisamente a estudiar. Okay. Bueno, yo creo que la muestra que nos están enseñando aquí en la noticia, o nos están contando en la noticia, que se va a analizar, para mí, bajo mi punto de vista, es un poco, no sé cómo decirlo, un poco perversa. ¿Por qué? E insisto, esto es mi opinión, podéis comentar en el cajón de comentarios después en iVoox o donde queráis, o me mandáis un correo electrónico a sistemadanicultura@gmail.com y luego comentamos. Pero yo creo que es algo perverso porque, claro, imaginaos, aquí están analizando granjas urbanas administradas profesionalmente y enfocadas en la producción de alimentos, y esto yo lo entiendo como una gran, digamos, pues una gran instalación manejada de manera convencional. Y después meten en el mismo saco esto con jardines individuales, que entiendo que se refiere a huertos, porque es el análisis, el foco del análisis son huertos, pero bueno, aquí ponen jardines individuales, la noticia, pues bueno, a mí me parece un poco cortapega, pero bueno. De acuerdo, jardines individuales. Yo tengo aquí un jardín individual en casa, un jardín individual en el que yo tengo unas prácticas, unos manejos absolutamente respetuosos. O sea, yo aquí no he metido nunca ni abono de síntesis química, ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada que se le parezca. La huella de carbono que pueda tener aquí mi huerto son algunas cosas que yo haya pedido por internet y que me las hayan tenido que traer, y ahí hay una huella de carbono, por ejemplo, o algún material que haya podido, bueno, herramientas, por ejemplo, las herramientas igual que utilice, eso quizás quede reflejado como huella de carbono al fabricarse, etcétera. Bueno, digamos que están las grandes granjas urbanas de las que habla aquí, está un pequeño jardín como el que pueda tener yo aquí en casa, y después está también cita jardines colectivos, huertos urbanos colectivos, como por ejemplo tengo yo aquí cerca de casa, que los manejan gente mayor, que suelen tener unas prácticas bastante respetuosas con el medio ambiente, porque suele ser gente pues que ya tiene una experiencia o que si no la tienen, les ofrecen una pequeña formación para llevar a cabo esas prácticas, y se las digamos enseña una persona que yo conozco personalmente, y da cursos de cómo hacer compost, cómo hacer ese tipo de cosas. Quiero decir, ya para empezar, el abono no es de síntesis química,
Lo que os quiero decir con esto es que dentro de la muestra de análisis vamos a hacer un estudio en el que hay granjas urbanas administradas de manera convencional, que serán enormes, un pequeño huerto urbano como el que puedo tener yo, que son 20 metros cuadrados, y un grupo de jardines colectivos que imaginaos que sean 20, 30, 40 pequeños jardines individuales como el que puedo tener yo. Bueno, pues a mí me parece que ahí ya hay algo que va a salir mal dentro del estudio, porque claro, es como comparar una bicicleta, un patinete eléctrico y un Nissan Patrol. Pues claro, va a haber una descompensación quizás en el análisis. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Para cada sitio, los investigadores calcularon las emisiones de gases de efecto invernadero que alteran el clima asociadas con los materiales y actividades agrícolas durante la vida útil de la granja. Luego se compararon las emisiones expresadas en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por porción de alimento, con los alimentos cultivados mediante métodos convencionales. En promedio, los alimentos producidos mediante la agricultura urbana emitieron 0,42 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por porción, 6 veces más que los 0,07 kilogramos de CO2 por emisión de los productos cultivados convencionalmente. Y aquí me detengo otra vez en la lectura. O sea, me están contando estas personitas del estudio, me están contando en este estudio que el alimento producido de manera convencional por la agricultura convencional que todos tenemos en mente, y podemos, si queréis, decir aquí que hace poco publiqué un episodio del podcast en el que hablaba de la Revolución Verde. Id a escucharlo y empezaréis a atar también cabos de dónde viene todo esto de la agricultura convencional, que es una agricultura que es absolutamente dependiente del petróleo. Esa agricultura sin petróleo no se puede dar, porque hay tractores enormes, hay maquinaria increíble, hay un viaje de esos alimentos hasta llegar a nuestros platos, que la media son 4.000 kilómetros. Vuelvo a repetirlo. Los alimentos producidos de manera convencional, hasta llegar a nuestro plato viajan 4.000 kilómetros. Y eso también es otro estudio. De ese estudio no hablan en esta noticia. Pero bueno, pues me están queriendo hacer creer que esos alimentos producen 7 veces menos CO2 que los que se han, producido en una agricultura urbana. Pero claro, si dentro de este estudio estamos metiendo en la agricultura urbana macrogranjas y macroexplotaciones agrícolas dentro de un casco urbano, y claro, ahí también analizarán también pues la huella de carbono que tiene pues la elaboración o la fabricación de un invernadero gigante. Pues claro, por eso digo que este estudio a mí me parece que proporciona una información un poco sesgada, para desincentivar, y esto es lo que creo que se está intentando generar aquí, desincentivar el desarrollo de los huertos urbanos. Eso es lo que yo creo, insisto, es mi opinión. Pero vamos a seguir leyendo. Y sigo. Sin embargo, algunos cultivos urbanos igualan o mejoran en este terreno a la agricultura convencional bajo ciertas condiciones. Los tomates cultivados en el suelo de parcelas urbanas al aire libre tenían una menor intensidad de carbono que los tomates cultivados en invernaderos convencionales, mientras que la diferencia de emisiones entre la agricultura convencional y la urbana desapareció para los cultivos transportados por vía aérea como los espárragos. Bueno, vamos a parar aquí de leer también otro poco, porque claro, es que en este párrafo encajonado dentro de una noticia que ya tiene un titular que te quiere teledirigir a tener una opinión acerca de los huertos urbanos, etcétera. Claro, en este párrafo es que hay una gran clave, una gran información que nos está ofreciendo la noticia. Y claro, dice que hay prácticas de la agricultura urbana que, claro,
igual a no mejoran. Yo creo que más bien mejoran el tema de las emisiones de CO2. ¿Cómo no los va a mejorar? Pero si normalmente la gente cultiva llevando unas prácticas, digamos, ecológicas, muy respetuosas con el medio ambiente, entre otras cosas porque es muchísimo más barato, por cierto, que las maneras convencionales de llevar la agricultura. ¿Cómo no va a mejorar la huella de carbono un cultivo urbano? Es que vamos, podéis ir a ver todos los huertos urbanos que tengáis a vuestro alrededor, que las prácticas, en la inmensa mayoría de los casos, son prácticas absolutamente respetuosas con el medio ambiente. Pero claro, si meten dentro del estudio una macrogranja que esté dentro del término municipal de X ciudad, pero que sea un invernadero enorme, llevándolo de una manera absolutamente disparatada con respecto a los gastos de petróleo, de qué deciros, de pesticidas, de herbicidas. Bueno, eso pues por supuesto va a disparar las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero es que eso, bajo mi punto de vista, no son huertos urbanos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que han metido dentro de este estudio. Y el Huffington Post pues está dando pábulo a ese estudio que a mí me parece, es que, insisto una vez más, me recuerda mucho a esos estudios de los 80 y los 90, incluso, que hablaban de que el tabaco no tenía nada que ver con el cáncer de pulmón. Y siempre te colaban ahí un pequeño párrafo diciendo, aunque hay muchos estudios que efectivamente dicen que fumar tres cajetillas de tabaco te genera un cáncer de pulmón del tamaño de un kiwi, pues, pero hay otros estudios que dicen que no. Hombre, venga, iros por ahí. Y perdonad que me refiera a ese tipo de cosas en estos términos. Pero vamos a seguir leyendo. Y aquí entrecomillan. Vamos a ver. Dicen: las excepciones reveladas por nuestro estudio sugieren que los profesionales de la agricultura urbana pueden reducir sus impactos climáticos cultivando cultivos que normalmente se cultivan en invernaderos o se transportan por vía aérea, además de realizar cambios en el diseño y la gestión del sitio, dijo en un comunicado el coautor principal del estudio, Jason Hayways, creo que se pronuncia así, estudiante de doctorado de la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de... No recuerdo cuál era la universidad, porque aquí pone la Universidad de... no sé si era Michigan. Sí, Michigan, la Universidad de Michigan. Bueno, claro, aquí está diciendo el coautor de este estudio, bueno, lo que acabáis de... no voy a interpretar sus palabras, vamos a volver a leerlas. Las excepciones reveladas por nuestro estudio sugieren que los profesionales de la agricultura urbana pueden reducir sus impactos climáticos cultivando cultivos que normalmente se cultivan en invernaderos o se transportan por vía aérea, además de realizar cambios en el diseño y la gestión del sitio. Claro, aquí está diciendo que precisamente es que está hablando de profesionales de la agricultura urbana. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, imaginaos, aquí que en este canal creo que conocemos todos a Jairo, de Entomopatía con Jairo. Os aconsejo que, por cierto, vayáis a suscribiros a su canal del YouTube. Es increíble. Jairo trabaja en un invernadero. Nunca me acuerdo de la cifra exacta, pero creo que eran 30 y pico hectáreas de invernadero. Bueno, vamos a hacer un supuesto. Pongamos que esas 30 y pico hectáreas de invernadero, Jairo no las maneja de manera ecológica o biológica, mejor dicho. ¿Qué es lo que hace Jairo? Jairo tiene un manejo y unas prácticas muy respetuosas con el medio ambiente. Pero imaginemos que todas esas hectáreas en las que trabaja Jairo se manejan de una manera convencional. Venga tractores, venga pesticidas, venga herbicidas, todo lo peor que se os pueda pasar por la cabeza. Y esas 30 hectáreas están dentro del término municipal de León, imaginaos. Pues en las afueras hay mucho espacio y es dentro, eso es casco urbano y lo ponen ahí. Pues claro, eso están diciendo que es huerto urbano. Hombre, pues yo creo que no, ¿verdad? Eso a mí no me cabe en la cabeza. Creo que ese es el principal error, sobre todo de el titular de la noticia, porque
en realidad, el coautor del estudio está haciendo mención clara a profesionales de la agricultura urbana. Y urbana se refiere a que, claro, está dentro del casco histórico. El casco histórico. Está dentro del casco urbano. Entonces, claro, es agricultura urbana, pero no son huertos urbanos. Porque es una cosa muy diferente, ¿eh? Yo creo que sí. Pero claro, ¿cuál es el titular? Voy a volver a leer el titular del Huffington Post. Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Lo titulan así y se quedan tan anchos, porque es que no son huertos urbanos de lo que estaban hablando en ese estudio. Claro, yo cuando empecé a leer la noticia, decía, joder, ¿cómo un estudio puede decir eso? Y claro, es que ese estudio no está diciendo que los huertos urbanos ponen en jaque, ¿cómo era? Un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Ese estudio no está diciendo eso. El estudio no está diciendo para nada eso. Está haciendo una comparativa de ciertas prácticas nocivas para el planeta. Y ahí estoy de acuerdo. Claro que hay muchos manejos que son absolutamente, bajo mi punto de vista, erróneos y bajo todo punto de vista nocivos para el planeta. Por supuesto. Y de hecho, el coautor es lo que está diciendo, que pueden repensarse cambios en el diseño y la gestión del sitio. Es lo que dice el coautor, James Hayways. Eso es lo que está diciendo el coautor. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esté absolutamente de acuerdo con lo que se diga en ese estudio, si lo llego a encontrar en algún momento. Pero hay amigos del Huffington Post. ¿Pero qué titular es ese? Es que ese titular a mí me parece un claro ejemplo, esta noticia, de desinformación. Pero desinformación total, porque ¿cuánta gente habrá abierto esta noticia, habrá pinchado y lo habrá leído? Pues, bueno, los que sean. Seguramente se sepa a través de las estadísticas que manejen, digamos, los informáticos del Huffington Post. Pero mucha gente habrá leído ese titular y dirá, fíjate los de los huertos urbanos, y ahora pasarán por un huerto urbano y dirán, sí, mira ese huerto urbano muy bien, pero contamina igual que un coche. Pues no, pero es que lo dramático a mí me parece de esta historia es la noticia, no el estudio. El estudio en realidad sí está hablando de que ciertas prácticas deben de repensarse y deben de rediseñarse, algo muy permacultural, por cierto. Hacer diseños respetuosos con las 3 éticas de la permacultura, que voy a repetir, ya sabéis que siempre os las cuelo, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Pues claro, si se hace eso, pues si se cumplen esas éticas, pues todo es mucho mejor. Y el coautor del estudio es lo que está diciendo, que estas prácticas necesitan un cambio en el diseño y un cambio en la gestión. Voy a seguir leyendo, que aquí también hay otro entrecomillado. Y cito: la agricultura urbana ofrece una variedad de beneficios sociales, nutricionales y ambientales basados en el lugar que la convierten en una característica atractiva de las futuras ciudades sostenibles. Este trabajo arroja luz sobre formas de garantizar que la agricultura urbana beneficie al clima, así como a las personas y a los lugares. Y esto es lo que aquí cierro este párrafo, que también está entrecomillado. No hacen mención a quién lo dice, pero entiendo que sea otro coautor del estudio. Es que analizad lo que se dice aquí. Es que esto lo puedo firmar yo perfectamente. La agricultura urbana ofrece una variedad de beneficios sociales, nutricionales y ambientales basados en el lugar, que la convierten en una característica atractiva de las futuras ciudades sostenibles. Efectivamente, las futuras ciudades del futuro necesitan desde luego de huertos urbanos con un manejo biológico. Es lo que te está diciendo aquí. De hecho, está de manera un poco camuflada haciendo referencia a las 3 éticas de la permacultura. Porque, y leo,
este trabajo arroja luz sobre formas de garantizar que la agricultura urbana beneficie al clima, así como a las personas y los lugares. Es decir, que uno de los coautores, un coautor de este estudio está haciendo mención a las 3 éticas de la permacultura. Es que yo podría, creo que si encuentro el estudio, yo creo que estaría totalmente de acuerdo con lo del estudio. Porque es que hace incluso mención a las 3 éticas de la permacultura. Beneficio al clima, eso es cuidar del planeta. Así como a las personas, eso es un cuidado a las personas, y cuidado de los lugares, eso es un reparto justo, porque si tú dejas un lugar mejor, lo dejas mejor que como lo encontraste, lo estás repartiendo con las futuras generaciones, eso es un reparto justo en este caso del lugar y en general de la vida. Y vamos a seguir leyendo para ir terminando el análisis, el análisis de esta noticia, que hostia, vaya noticia. Perdonadme que utilice palabras malsonantes. Vamos a seguir con el análisis de la noticia y leo. La mayoría de los impactos climáticos en las granjas urbanas se deben a los materiales utilizados para construirlas, la infraestructura, dijo Goldstein, que entiendo que es uno de los coautores. Estas granjas normalmente solo funcionan durante unos pocos años o una década, por lo que los gases de efecto invernadero utilizados para producir esos materiales no se utilizan de manera efectiva. La agricultura convencional, por otro lado, es muy eficiente y difícil de competir. Bueno, es que está precisamente hablando de algo que os comentaba antes. En este estudio se han mezclado, que sí es verdad que yo creo que hay, iba a decir que es un error, pero no lo es. Porque claro, están hablando de que en el estudio están mezclando granjas llevadas por profesionales de agricultura de manera convencional, es decir, para mí tóxica para el planeta, y lo están mezclando en ese estudio con huertos urbanos, comunitarios e individuales, los típicos que se conocen. Entonces, claro, al introducir ese tipo de, ¿cómo llamarlo? Casi industrias de vegetales urbanas, que yo no conozco ninguna, la verdad, granjas, pues unos invernaderos, entiendo que pues con su sistema de riego lleno de tubos, pues sistemas de inyección de gases, que eso también se da, con el plástico propio del invernadero, con diferentes prácticas, como uso de maquinaria, vehículos pesados para transportar los alimentos de un lugar a otro, etcétera. Claro, lo meten dentro del tema de, el típico huerto urbano, comunitario o individual. Pues claro, aquí te está diciendo que esas prácticas no son buenas, que generan muchos gases de efecto invernadero por el uso de materiales y por el poco tiempo que dura esas explotaciones. Y claro, si comparas eso con la agricultura convencional, que puede que en muchas ocasiones ni siquiera tenga ese tipo de instalaciones de invernadero, pues claro, hay cojea. Pero claro, vamos a compararlo solo con los huertos urbanos que todos tenemos en la cabeza. Los huertos urbanos que llevan una práctica biológica. Pues claro, ahí los huertos urbanos los huertos urbanos llevados de manera biológica ganan por goleada. Por goleada. Eso no genera un exceso de gases de efecto invernadero. Claro que no. Es así. Vamos, mejor. Si yo no puedo realizar ese estudio, pero vamos, es así. Porque si tú no requieres de maquinaria pesada,
no requieres de unas instalaciones con unos materiales pues que al final son costosos y que te los tienen que traer vete tú a saber. Y no llevas ningún tipo de esas. No usas, por supuesto, fertilizantes de síntesis química, ni pesticidas, ni nada de eso, ni herbicidas. Pues claro que no tienes una huella de carbono exacerbada. Por supuesto que no. Y vamos a leer, para ir finalizando lo que es el análisis de la noticia, el último párrafo. Y dice, por ejemplo, las granjas convencionales a menudo cultivan un solo cultivo con la ayuda de pesticidas y fertilizantes, lo que da como resultado cosechas mayores y una huella de carbono reducida en comparación con las granjas urbanas. ¿Dijo quién? Dijo Goldstein, que no sé quién es. Vamos a ver, vamos a analizarlo porque esto me peta la cabeza también. Dice, por ejemplo, las granjas convencionales a menudo cultivan un solo cultivo con la ayuda de pesticidas y fertilizantes, lo que da como resultado cosechas mayores y una huella de carbono reducida en comparación con las granjas urbanas. Claro, es que las granjas urbanas, de lo que habla aquí, esas granjas urbanas, es de lo que os hablo, que aparte de también tener el manejo de pesticidas y fertilizantes, además hay que sumarle las instalaciones que tiene, el plástico, los materiales para construir todo el armazón para poner ese plástico, el llevar eso a las ciudades. Ya tienes que utilizar vehículos que utilizan en la mayor parte de los casos diésel. Y una serie de cosas que son súper contaminantes, pero claro, es que, y además esto no lo ponen con comillas. Y después dicen dijo, bueno, es que la noticia es que no tiene desperdicio. Esta noticia no tiene desperdicio por mala, porque me parece una noticia fatal. Yo creo, y aquí ya hemos terminado de analizar la noticia y ahora voy a seguir dando mi opinión, yo creo que el estudio en sí, yo no creo que esté en desacuerdo. Bueno, yo nunca voy a estar en desacuerdo con un estudio porque entiendo que tendrá unos patrones científicos que ha seguido y presentarán unos datos que serán ciertos y veraces. Si no es así, ya tenemos un problema por completo. Pero vamos a pensar que ese estudio está bien hecho, tiene unos datos veraces. El tema es que está analizando unas prácticas agrícolas dentro de la ciudad que se desarrollan de manera tradicional o convencional, y además hay que sumarle a esas prácticas, por otro lado, nocivas, que son convencionales, hay que sumarle pues el gasto energético y de materiales que implica la construcción de un invernadero. Pues claro, eso tiene una huella de carbono criminal. Pero es que eso hay que separarlo de los huertos urbanos que conocemos todos, el que puedo tener yo aquí, los huertos comunitarios que todos tengáis en la cabeza o en vuestro entorno, etcétera. Entonces, claro, yo creo que eso sí que lo diferencian o lo separan en el estudio, que será un estudio de tropecientas páginas y aquí nos lo quieren resumir, mal resumido, en una paginina muy corta y con una información absolutamente sesgada. Y amigos del Huffington Post, vamos a ver, ¿qué titular es este de un estudio pone en jaque los huertos urbanos? ¿Qué tiene que ver el estudio que se ha desarrollado en la Universidad de Michigan por estos estudiantes e ingenieros agrónomos en su mayoría seguramente? ¿Qué tiene que ver eso con los huertos urbanos? Y encima la foto, porque claro, es que tenéis que ir a visitarlo, ponen una foto del típico huerto urbano que todos tenéis en la cabeza. De hecho pone el pie de foto, imagen de archivo de un huerto urbano. La foto es de Juan Corominas. No lo sé quién es Juan Corominas. Una foto. Creo que lo que pone aquí son unos brócolis y ahí delante creo que hay unas habas con unas casetinas para guardar los aperos de labranza. Son unos huertos. Al aire libre, nada tienen de invernadero, nada tienen encima tienen incluso veo acolchado. Bueno, es que son unos huertos en los de la foto de agricultura biológica, estoy casi convencido por lo que voy viendo ahí. Veo que la tierra está oscura, con buena carga de materia orgánica. O sea, lo veo como unos huertos urbanos
con unas prácticas biológicas absolutamente respetuosos con el medio ambiente. Pero sin embargo, resulta que dicen que un estudio pone en jaque los huertos urbanos. Pero vamos a ver, señores del Huffington Post, es que la noticia, esta noticia es criminal, porque es que pretende poner en la opinión pública una opinión concreta en base a un estudio, pero que no, el estudio no está diciendo eso. Esto es desinformación pura y dura. Esta noticia es malísima y desinforma mucho. Y no es bueno que los medios de comunicación desinformen. No es bueno. Por lo que os digo, es que no se ciñen a la verdad. Ni se ciñen a la verdad, ni siquiera se ciñen al estudio. Porque si me decís que leyendo el cuerpo de la noticia, efectivamente vemos que, ostras, pues ese estudio pues está diciendo cosas muy feas de los huertos urbanos. Pues igual habría que mirar claramente los huertos urbanos, quizás rediseñarlos, repensarlos, porque es que son muy contaminantes y todo eso. Pero es que no. Es que están hablando de otro tipo de agricultura que no son los huertos urbanos, ni siquiera los huertos urbanos con los que, digamos, describe la foto que pone en la misma noticia, para nada tiene que ver con lo que dice el estudio. Para nada. Os invito a que localicéis la noticia, la leáis y sacad vuestras propias conclusiones. No me creáis a mí, porque igual puede haber alguien aquí muy suspicaz que diga, Dani se está inventando todo lo que dice. No, os he leído la noticia. Después podéis ir a ver la foto. La foto es un huerto que firmo yo ahora mismo para mí. Aquí un huerto con su acolchado, sus pequeñas casetas para guardar los aperos. Hay habas leguminosas, parecen ser, que fijan nitrógeno. Hay unos ajos también. Está perfecto. Pues esa foto, al parecer, es un problema para el planeta. No la foto, sino ese huerto. Ese huerto está... eso es como vamos. Como, yo qué sé. Como encender un coche y que saque humo negro por el tubo de escape. Bueno, pues espero que todos utilicemos el sentido común para entender que esto no es así. Os invito a que localicéis la noticia del Huffington Post del 25 de enero de 2024 a las 8:10. Se publicó esto. Y leedla, sacad vuestras propias conclusiones del propio cuerpo de la noticia, que no habla de los huertos urbanos como tales, pero es que la noticia es que no tiene desperdicio. Y mi opinión creo que queda clara. Y voy a ir cerrando porque ya está quedando un poco largo el comentar esta noticia y no creo ni siquiera que se merezca todo este tiempo que le estoy dedicando yo y todo el tiempo que le vais a dedicar vosotras y vosotros, que por cierto os estoy muy agradecido por el tiempo que le dedicáis al proyecto de Danicultura. Os lo aseguro que lo estoy muy agradecido. Y bueno, y poco más que comentar, porque es que me he calentado un poco leyendo esta noticia, porque es que es malísima, la noticia es malísima, y tengo que agradecerle a Susana Andoyo, una persona miembro del canal, que haya compartido esto, que nos haya presentado este debate, porque es interesantísimo y son cosas que hay que debatir y hay que pensar y hay que abrir los ojos y tener capacidad de discernir lo bueno de lo malo, porque no nos la pueden colar. Y es que nos tenemos que negar. Nos tenemos que negar a leer estas noticias y quedarnos inertes, como cuerpos estériles ante la desinformación. Hay que poner esta noticia y decir, ¿qué basura es esta Huffington Post? Porque yo quizás lo tuiteé. Es que es una noticia que es terrible, es malísima y no puede consentirse, la verdad que no. Así que nada, no os aburro más. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si os gusta, compartid el podcast, suscribíos, dadle al like, id al YouTube, haceos miembros en el YouTube para colaborar con el proyecto, incluso uniros aquí, que también creo que podéis haceros mecenas.
Y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast y un abrazo a todos. Chao.